¿Alguna vez has sentido que por más que intentas agradar las cosas, simplemente no fluyen? Quizá te esfuerzas en ser amable, en mostrar interés, en dar más, pero la otra persona parece no responder de la manera que esperas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hay detrás de esas dinámicas invisibles que hacen que alguien se sienta atraído o totalmente indiferente? Imagina por un momento que la atracción humana es como una corriente eléctrica. No puedes verla, pero puedes sentirla. Hay personas que entran a una habitación y sin pronunciar palabra despiertan miradas, curiosidad, incluso deseo. No siempre son los más guapos, ni los más ricos, ni los que dicen las frases más ingeniosas. Son personas que entienden, aunque sea de forma instintiva, cómo funciona la psicología de la atracción. Te contaré una historia que probablemente podría ser la tuya o la de alguien que conoces. Hace algunos años, un amigo mío, llamémosle Diego, solía preguntarse por qué sus citas no pasaban de un par de encuentros. Lo doy todo desde el principio, me decía, regalaba detalles, enviaba mensajes cada mañana, ofrecía su tiempo y su energía, y aún así la chispa se apagaba rápido. Un día, en una conversación profunda, entendió algo que cambió su forma de relacionarse. No se trata de dar más, sino de dar diferente. No se trata de convencer, sino de conectar. En este video vamos a desentrañar los mecanismos ocultos de la atracción y el deseo, no solo en el terreno romántico, sino en cualquier relación humana, amistades, contactos profesionales, incluso interacciones cotidianas, porque la verdad es que todos de alguna manera buscamos causar impacto, queremos que nos recuerden, que nos elijan, que nos deseen. Y para lograrlo no necesitas una apariencia perfecta, ni discursos ensayados. Lo que necesitas es entender cómo funciona el cerebro cuando siente atracción. Hoy voy a revelarte señales, principios y estrategias que rara vez se explican con claridad. No son trucos baratos ni frases mágicas. Son fundamentos psicológicos que puedes aplicar de inmediato para generar magnetismo, para despertar interés genuino y para mantener viva la chispa sin caer en el juego de la desesperación. Y aquí viene lo más emocionante. Al final de este te compartiré un bonus secreto, una técnica avanzada que combina psicología social y neurociencia para que tu presencia literalmente deje una huella emocional en la memoria de los demás. Es algo que casi nadie enseña, pero que puede cambiar la forma en que te perciben desde el primer encuentro. Así que si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un aura irresistible mientras otras pasan desapercibidas, quédate. Vamos a romper mitos, descubrir las verdaderas señales de atracción y sobre todo aprender a usarlas con respeto y autenticidad, porque cuando entiendes las reglas invisibles del juego, dejas de jugar a ciegas y empiezas a escribir tu propia historia de conexión. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar puede desafiar todo lo que creías saber sobre el deseo humano. Y cuando lleguemos al final, ese bonus secreto te dará una herramienta que muy pocos conocen, pero que todos sentirán: la energía invisible, el verdadero origen del magnetismo personal. Si pensamos en atracción, la mayoría imagina algo físico, una sonrisa bonita, un cuerpo trabajado, un estilo impecable, pero la ciencia de la psicología social nos dice que lo que realmente despierta deseo va mucho más allá de lo que se ve. El verdadero magnetismo nace de algo que podríamos llamar energía social. Esa mezcla de confianza, presencia y coherencia que hace que una persona se sienta viva cuando entra a una habitación. Déjame contarte una experiencia personal. Hace un par de años asistí a un taller de comunicación en el que participaban personas de todos los ámbitos: estudiantes, empresarios, artistas, gente común. Entre ellos había una mujer que a primera vista no encajaba con el estereotipo de impactante. No llevaba ropa llamativa, no hablaba en voz alta, no buscaba atención, pero cuando comenzó a presentarse, el ambiente cambió. Cada palabra que decía, cada pausa, cada mirada transmitía una seguridad tranquila que atraía a todos. Nadie podía dejar de escucharla. Ese día comprendí algo crucial. La atracción no empieza en los ojos de los demás, sino en la forma en que tú te habitas a ti mismo. Llénalo como una emisora de radio. Todos emitimos una frecuencia invisible. Algunos transmiten nerviosismo, otros aburrimiento, otros seguridad. Esa frecuencia no se ve, pero se percibe, y la clave del magnetismo está en ajustar tu emisora interna para que las personas capten que digas una sola palabra. Aquí es donde entra en juego un concepto poderoso: coherencia interna. Las personas más atractivas no son las que aparentan perfección, sino las que se sienten cómodas en su propia piel. Su lenguaje corporal, su voz y sus pensamientos están alineados. No hay contradicción entre lo que dicen y lo que sienten. Esa coherencia genera confianza.
y la confianza es profundamente seductora. Ahora bien, ¿cómo puedes empezar a desarrollar esta energía magnética? Aquí tienes un ejercicio práctico que puede parecer simple, pero que cambia radicalmente la forma en que los demás te perciben. Ejercicio de presencia consciente. 5 minutos al día. Siéntate en silencio y lleva tu atención a la respiración. Observa tu postura. Endereza ligeramente la espalda. Abre el pecho. Relaja los hombros. Siente tus pies en el suelo y repite mentalmente: estoy aquí en este momento y estoy completo tal como soy. Permanece así durante 5 minutos sin intentar cambiar nada más. Este pequeño ritual entrena a tu cuerpo a proyectar calma y seguridad. Al practicarlo diariamente, tu lenguaje corporal empezará a transmitir una señal clara: estoy presente, soy estable. Puedes confiar en mí. Y créeme, eso es infinitamente más atractivo que cualquier frase ingeniosa. Pero cuidado, hay errores comunes que pueden sabotear este proceso. El primero es la hiperexplicación, esa necesidad de justificar cada acción, de dar razones para todo. Cuando haces esto, envías un mensaje de inseguridad como si necesitaras la aprobación de los demás. El segundo es la sobrecompensación, intentar parecer demasiado confiado, hablar demasiado fuerte o usar un humor agresivo para impresionar. Esto solo crea una máscara que los demás detectan de inmediato. La verdadera confianza es silenciosa, no necesita gritar. Un buen truco para evitar caer en estos errores es practicar el silencio estratégico. En una conversación, atrévete a dejar espacios antes de responder. Respira, sonríe ligeramente. Ese microsegundo de pausa proyecta seguridad y hace que las personas lean tu calma como poder. Imagina por un momento que tu presencia es como un imán. Un imán no persigue a los objetos, simplemente existe, y su campo invisible hace el trabajo. Lo mismo ocurre con la atracción humana. Cuanto más te centras en habitar tu propio espacio, más naturalmente las personas sienten curiosidad y se acercan. Aquí es donde muchos se sorprenden. El verdadero atractivo no es perseguir, sino permitir. Cuando dejas de intentar forzar la conexión y te enfocas en fortalecer tu energía interna, algo mágico sucede. Los demás comienzan a invertir su atención en ti sin que tengas que pedirlo. Piensa en esa mujer del taller que mencioné antes. Ella no hizo nada extraordinario, no contó chistes, no habló de logros impresionantes, no buscó aplausos. Simplemente estaba presente, segura, en coherencia, y eso fue suficiente para que todos, sin darse cuenta, se sintieran atraídos por su presencia. Así que, antes de buscar técnicas externas o frases para impresionar, empieza por aquí. Habitar tu propio cuerpo, tu respiración, tu espacio. Ajusta tu emisora interna, porque cuando tu energía es clara y coherente, el resto fluye de manera natural, y este es solo el primer paso. Porque una vez que dominas tu energía, el siguiente nivel consiste en cómo comunicas esa presencia a través de tus palabras y acciones. Ahí es donde la atracción se transforma en conexión profunda. Y de eso hablaremos en el próximo punto. La comunicación que seduce, el poder de las microseñales. Ahora que entendemos que la atracción comienza desde adentro, es momento de hablar de la forma en que esa energía se proyecta hacia afuera. Porque no basta con sentirte seguro. Las personas a tu alrededor perciben tu presencia a través de microseñales, pequeños gestos, miradas y matices en tu voz que envían mensajes mucho más poderosos que cualquier palabra. Piensa en la última vez que alguien te hizo sentir especial sin decir nada explícito. Tal vez fue una mirada sostenida, una sonrisa que parecía dirigida solo a ti, o una pausa antes de responder que te hizo sentir escuchado. Esos detalles aparentemente insignificantes activan zonas del cerebro asociadas con el placer y la conexión, algo que la neurociencia llama efecto de resonancia. Déjame contarte una historia que lo ilustra a la perfección. Un compañero de universidad, llamémosle Andrés, no era el más extrovertido ni el más atractivo según los estándares convencionales. Sin embargo, siempre terminaba siendo el centro de atención en los grupos. Su secreto: Andrés tenía una forma de mirar a las personas como si por unos segundos el mundo se detuviera. Cuando conversaba contigo, no revisaba su teléfono, no interrumpía, no fingía interés, te escuchaba de verdad. Esa capacidad de escucha activa, de sostener la mirada con calidez y curiosidad, hacía que cualquiera se sintiera importante a su lado. Allí está la clave. Las microseñales son el lenguaje de la atracción. Tu mirada, tu tono de voz, incluso la velocidad de tus movimientos. Comunica lo que sientes mucho antes de que abras la boca. Los estudios muestran que el 55% de la comunicación humana es no verbal, el 38% depende del tono de voz y solo un 7% corresponde a las palabras que usamos. En otras palabras, puedes decir: me encantas con la boca, pero si tu cuerpo no acompaña,
el mensaje no llegará. ¿Cómo puedes dominar estas microseñales? Aquí tienes un ejercicio práctico que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Ejercicio de microcomunicación consciente. Contacto visual de 3 segundos. Cuando hables con alguien, sostén la mirada por 3 segundos antes de desviar la vista. Este pequeño gesto transmite seguridad y crea una sensación de intimidad instantánea. Ritmo pausado. Baja ligeramente la velocidad de tus movimientos y de tu habla. Un ritmo tranquilo proyecta control y hace que los demás sientan que el tiempo se expande contigo. Microsonrisa natural. No se trata de una sonrisa exagerada, sino de una expresión suave que aparece al escuchar, como si disfrutaras el momento. La psicología social demuestra que esta microsonrisa activa en el otro la liberación de oxitocina, la hormona de la confianza. Mientras practicas estas señales, es importante evitar 2 errores comunes. La mirada invasiva. Mantener contacto visual no significa mirar fijamente sin parpadear. La clave está en la calidez, no en la intensidad amenazante. El exceso de gesticulación, mover demasiado las manos o exagerar las expresiones puede generar distracción o incomodidad. El magnetismo se basa en la sutileza. Ahora bien, te lanzo una pregunta directa. ¿Eres de los que habla para llenar silencios o de los que sabe usar las pausas para crear conexión? Porque las pausas son otro recurso poderoso. Un silencio bien colocado permite que tus palabras resuenen. Invita a la otra persona a procesar y, sobre todo, genera una tensión positiva que despierta interés. Piensa en una conversación como en una danza. Si hablas sin parar, no dejas espacio para que el otro participe. Si te quedas inmóvil, la interacción se enfría. Las microseñales, miradas, pausas, sonrisas son los pasos de esa danza invisible que hace que alguien quiera seguir cerca de ti. Algo fascinante de las microseñales es que no solo funcionan en el terreno romántico, también crean impacto en entrevistas de trabajo, presentaciones, negociaciones y cualquier situación donde quieras dejar una huella. De hecho, estudios en entornos profesionales muestran que los líderes más influyentes son aquellos que dominan su comunicación no verbal más que su discurso verbal. Aquí va una analogía para que lo recuerdes. Imagina que tus palabras son la pintura y tus microseñales son el lienzo. Puedes tener los colores más brillantes del mundo, pero si el lienzo está sucio o roto, el cuadro no tendrá fuerza. Tu cuerpo es el lienzo que sostiene el mensaje. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué dice tu mirada cuando entras en una habitación? Tu voz transmite calma o ansiedad. Tu postura comunica apertura o defensividad. Responder a estas preguntas no solo te hará consciente de tu lenguaje no verbal, sino que te permitirá calibrarlo para que juegue a tu favor. Cuando dominas las microseñales, algo increíble sucede. Las personas empiezan a sentirse atraídas sin saber por qué. No es magia. Es biología. Su cerebro capta tus señales de seguridad y conexión y libera dopamina, la misma sustancia que genera placer y motivación. En este punto, tu energía interna, de la que hablamos en el apartado anterior, se une a tu comunicación externa. Es como encender una chispa en 2 extremos de un circuito. La electricidad fluye y la conexión se enciende. Pero esto es solo el comienzo, porque una vez que sabes proyectar tu energía con microseñales, el siguiente paso es aprender a mantener esa atracción a lo largo del tiempo, incluso cuando surgen retos, distracciones o competencias. De eso hablaremos en el próximo bloque, donde veremos cómo la consistencia emocional se convierte en el pegamento que transforma una chispa momentánea en un vínculo que perdura. La fuerza de la consistencia emocional, el imán que mantiene la conexión. Hasta ahora hemos explorado 2 piezas esenciales del rompecabezas de la atracción: la energía interna y las microseñales externas. Estas herramientas encienden la chispa inicial, pero hay algo que marca la diferencia entre un momento fugaz y una conexión que se queda grabada en la memoria: la consistencia emocional. En otras palabras, no basta con ser magnético en una primera impresión. La verdadera atracción se consolida cuando la otra persona percibe que tu energía, tu presencia y tu carácter se mantienen estables con el tiempo, incluso en situaciones de estrés o incertidumbre, y aquí es donde la mayoría tropieza. Déjame compartirte una historia que lo demuestra. Conocía a un joven llamado Pablo en un retiro de desarrollo personal. Era carismático, divertido y poseía esa energía que hacía que todos quisieran conversar con él. El primer día su presencia era casi hipnótica, pero a medida que pasaban las horas, su comportamiento comenzó a cambiar. Un momento estaba eufórico, al siguiente se mostraba irritable o distante. Al final del evento, las personas que inicialmente se sentían atraídas por su energía comenzaron a mantener distancia. ¿Por qué? Porque la inconsistencia emocional genera desconfianza. Nadie quiere acercarse a un imán que de repente pierde su fuerza. La neurociencia respalda este fenómeno
Diversos estudios sobre apego muestran que nuestro cerebro busca patrones de seguridad en las relaciones. Cuando percibimos estabilidad emocional en alguien, se activan zonas asociadas con el placer y la calma. En cambio, la imprevisibilidad dispara el sistema de alerta, lo que lleva a las personas a protegerse aunque haya atracción inicial. Piénsalo de esta manera. Si tu presencia es como un fuego, la chispa inicial lo enciende. Pero lo que lo mantiene vivo no es la explosión de las primeras llamas, sino el ritmo constante del calor. ¿Cómo puedes cultivar esta consistencia emocional? Aquí tienes una práctica concreta que puede marcar una diferencia inmediata. Ejercicio del termostato interno. Cada vez que sientas una emoción intensa, ya sea entusiasmo, enojo o ansiedad, detente por un instante y pregúntate qué temperatura emocional estoy proyectando ahora. Respira profundamente 3 veces, enfocándote en exhalar más lento de lo que inhalas. Ajusta tu termostato hacia una temperatura de calma y seguridad. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de regularlo para no contagiar a los demás con picos extremos. Practicar este ejercicio en reuniones, citas o interacciones diarias te convierte en una presencia confiable, alguien que transmite estabilidad aún en medio del caos. Y esa estabilidad es adictiva porque el cerebro humano asocia la tranquilidad con la posibilidad de vínculo seguro. Ahora, analicemos algunos errores que suelen sabotear esta consistencia. La montaña rusa emocional. Responder con excesiva euforia cuando las cosas van bien y con dramatismo cuando algo falla. Esta inestabilidad envía el mensaje de que dependes demasiado del entorno para sentirte bien. La máscara permanente. Aparentar serenidad mientras por dentro hay tormenta. Las personas perciben las incongruencias y eso genera desconfianza. La consistencia no significa fingir que todo está bien, sino manejar las emociones con autenticidad y equilibrio. Aquí va una pregunta directa para ti. ¿Eres de los que pierden el centro cuando algo no sale como esperabas? ¿O quieres sostener tu calma incluso cuando el entorno cambia? La respuesta a estas preguntas refleja tu nivel de atracción a largo plazo, porque las relaciones románticas, amistosas o profesionales, no se construyen solo con momentos de chispa, sino con la certeza de que pase lo que pase, la otra persona sabrá mantener su eje. Un dato interesante. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas percibidas como emocionalmente estables no solo resultan más atractivas en relaciones románticas, sino que también tienen mayores probabilidades de ascender en sus carreras. La razón es simple. La consistencia genera confianza, y la confianza abre puertas. Imagina que estás en una cita, todo va bien, pero de pronto ocurre algo inesperado. El restaurante se queda sin la mesa reservada o se derrama una bebida sobre tu ropa. ¿Cómo reaccionas? Si explotas en quejas o te muestras excesivamente nervioso, la otra persona sentirá que tu magnetismo era solo una fachada. Pero si tomas el imprevisto con humor y calma, tu atractivo se multiplica. En ese momento, tu comportamiento envía un mensaje silencioso: conmigo. Incluso los problemas se sienten seguros. La consistencia emocional es en esencia el pegamento de la atracción. Puedes tener la energía más poderosa y dominar las microseñales. Pero si tu estado de ánimo es imprevisible, la conexión se desmorona. En cambio, si eres esa persona que permanece centrada, que disfruta la alegría sin perder el equilibrio y enfrenta los retos sin dramatismo, te conviertes en un refugio emocional y eso es irresistible. Piensa en las personas que más te atraen o inspiran. Lo más probable es que no sean las más ruidosas ni las más cambiantes, sino las que transmiten una sensación de paz, incluso en medio de la tormenta. Ese es el efecto que queremos que generes. Ahora que entiendes el poder de la consistencia emocional, estamos listos para dar el siguiente salto. Técnicas avanzadas que no solo mantienen la atracción, sino que la elevan a un nivel de conexión profunda y casi magnética. En el próximo apartado, exploraremos herramientas psicológicas que te permitirán intensificar esa energía, crear momentos inolvidables y dejar una marca emocional que perdure mucho después de cada encuentro. Técnicas avanzadas para encender el vínculo. El arte de crear experiencias memorables. Ya conoces los cimientos. Tu energía interna, las microseñales que proyectas y la consistencia emocional que genera confianza. Ahora vamos a subir la apuesta, porque si quieres que esa chispa inicial se transforme en una conexión inolvidable, necesitas aprender a crear experiencias que activen las emociones más profundas. Aquí entramos en el terreno de las técnicas avanzadas. Antes de compartirlas, hablemos de un principio psicológico fundamental: la memoria emocional. Investigaciones en neurociencia revelan que las experiencias que despiertan una mezcla de sorpresa, novedad y emoción quedan grabadas en el hipocampo, la parte del cerebro responsable de formar recuerdos duraderos. Dicho de otra manera,
Las personas no recuerdan todos los momentos que viven contigo. Recuerdan aquellos que les hicieron sentir, piensan la última vez que alguien te sorprendió con un gesto inesperado, tal vez una caminata improvisada bajo la lluvia, una conversación profunda a la luz de una fogata o un pequeño detalle que parecía hecho a tu medida. ¿Notas cómo esos recuerdos siguen presentes aunque hayan pasado años? Eso es memoria emocional. Aquí tienes 3 técnicas avanzadas para generar este tipo de impacto. 1. La regla de la pequeña aventura. No necesitas grandes presupuestos para crear recuerdos. Lo que importa es la novedad. Propon actividades que rompan la rutina, visitar un barrio desconocido, probar un platillo exótico, explorar una librería antigua o caminar de noche para ver las luces de la ciudad. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que las parejas que realizan actividades nuevas y emocionantes reportan niveles más altos de satisfacción y atracción mutua. La razón es simple. El cerebro asocia la adrenalina de la novedad con la persona que la comparte. Tip práctico. La próxima vez que quieras fortalecer un vínculo, en lugar de la típica cena, sugiere algo que ninguno de los dos haya hecho antes. No importa si es pequeño, lo esencial es que active la sensación de descubrimiento. 2. El poder de las historias compartidas. Las experiencias se vuelven inolvidables cuando se transforman en historias que ambos puedan contar. No se trata de inventar anécdotas, sino de crear momentos con elementos narrativos. Un inicio inesperado, un pequeño desafío, un final que deje una moraleja divertida. Por ejemplo, en lugar de simplemente salir a tomar café, convierte el momento en una especie de misión, encontrar el café más escondido de la ciudad o probar la bebida más extraña del menú. Al final, tendrán una historia única que solo ustedes dos conocen, lo cual fortalece el sentimiento de complicidad. Tip práctico. Después de una experiencia compartida, usa frases como «Este será nuestro secreto» o «Algún día contaremos esta historia». Estas pequeñas declaraciones refuerzan la idea de que lo que vivieron juntos es especial y exclusivo. 3. Anclajes emocionales. Un anclaje es un estímulo, una canción, un aroma, una frase que se asocia a una emoción específica. Los publicistas lo usan para que recuerdes marcas, pero tú puedes aplicarlo para crear una huella positiva. Por ejemplo, si durante una conversación significativa suena una canción de fondo, más adelante puedes mencionarla o reproducirla en otro momento. Cada vez que esa persona escuche la canción, recordará la emoción que sintió contigo. La psicología del condicionamiento clásico, descubierta por Pavlov, explica por qué esto funciona. Nuestro cerebro une estímulos externos a estados internos, de manera que un simple sonido o aroma puede revivir una sensación de alegría, calma o excitación. Estas técnicas avanzadas tienen algo en común. Juegan con las emociones de forma ética y consciente. No se trata de manipular, sino de crear entornos que faciliten la conexión. La clave es la autenticidad. Si propones una aventura, hazlo porque realmente te entusiasma. Si compartes una historia, que sea porque disfrutas el momento, no para impresionar. Ahora bien, hay un error frecuente que puede arruinar este proceso: forzar la intensidad. Algunas personas, al descubrir estas estrategias, intentan encadenar experiencias fuertes una tras otra, creyendo que así mantendrán el interés. El problema es que la emoción constante puede saturar. La atracción necesita picos, pero también valles, momentos de emoción y momentos de calma. El equilibrio es lo que mantiene viva la curiosidad. Aquí va una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que creaste un momento memorable para alguien sin esperar nada a cambio? Responderla te ayudará a evaluar si estás aportando valor genuino o solo buscando validación. Imagina que tu conexión con una persona es como un libro. Cada experiencia compartida es un capítulo. Algunos capítulos pueden ser emocionantes y llenos de acción, otros tranquilos y reflexivos. Lo importante es que al final la historia sea tan única que ninguno de los dos quiera dejar de leer, y este es el momento perfecto para preparar el terreno para lo que viene a continuación. Porque si hasta ahora hemos hablado de técnicas visibles y prácticas, el bonus secreto que revelaré en la siguiente sección va un paso más allá. Es una herramienta psicológica tan poderosa que puede cambiar no solo cómo te perciben los demás, sino también la manera en que tu propia mente procesa las relaciones. Es el truco que combina neurociencia y psicología social para dejar una huella emocional que perdura, incluso cuando no estás presente. ¿Quieres saber de qué se trata? No te muevas, porque lo que viene puede transformar por completo tu forma de relacionarte. El efecto imán silencioso, cómo dejar una huella emocional incluso cuando no estás presente. Aquí llega el momento que prometí desde el inicio, el bonus secreto. Hasta ahora hemos hablado de presencia, microseñales, consistencia y experiencias memorables.
Todo esto crea atracción cuando estás frente a la otra persona. Pero, ¿qué pasa cuando te vas? ¿Cómo logras que sigas rondando en su mente, incluso en tu ausencia, que tu recuerdo despierte emociones casi tan intensas como cuando estás ahí? La respuesta está en algo que llamo el efecto imán silencioso. No es magia ni manipulación. Es una combinación de neurociencia y psicología social que activa el principio de reciprocidad anticipada en términos simples. Consiste en dar un estímulo emocional que la otra persona no pueda procesar de inmediato, de manera que su cerebro siga dándole vueltas después de que tú te hayas ido. Imagina que después de una conversación profunda, en lugar de cerrar con un «qué gusto verte», dices algo como «lo que me contaste me dejó pensando, mañana te escribo para compartirte una idea que creo que te va a interesar». Acabas de dejar una puerta abierta, su mente de forma automática comenzará a anticipar ese próximo contacto, liberando dopamina, la misma sustancia que nos hace revisar el teléfono una y otra vez esperando una notificación. Déjame contarte un ejemplo real. Una amiga mía, Lucía, conoció a alguien en una conferencia, no intercambiaron números de inmediato, pero él le dejó una frase intrigante. Tenemos una visión muy parecida sobre los viajes, luego te contaré por qué creo que eso no es casualidad. Durante 2 días, Lucía no pudo dejar de preguntarse a qué se refería. Cuando finalmente volvieron a encontrarse, la conversación fluyó como si hubieran estado conectados todo el tiempo. Ese hombre no usó ningún truco barato, solo sembró una semilla emocional que mantuvo la curiosidad viva. ¿Cómo puedes aplicar este efecto de manera ética y poderosa? Aquí tienes los 3 pilares del efecto imán silencioso. 1. Deja preguntas abiertas. En lugar de cerrar las conversaciones con afirmaciones, utiliza frases que inviten a la imaginación. Ejemplos. Hay algo que me encantaría contarte sobre eso, pero prefiero guardarlo para cuando tengamos más tiempo. Esa historia que me dijiste me recordó algo increíble. Te lo comparto la próxima vez. Estas frases generan un vacío que la mente quiere llenar, activando el mecanismo de anticipación. 2. Usa microanclajes sensoriales antes de despedirte. Menciona un detalle que combine una emoción con un estímulo concreto, un aroma, una canción, una imagen. Por ejemplo, esta conversación tiene el mismo ritmo que esa canción que escuché camino aquí. Ahora, cada vez que la oiga, me acordaré de este momento. Más adelante, cada vez que la persona escuche esa canción o note ese aroma, tu recuerdo reaparecerá de manera automática. 3. Practica la retirada elegante. El último pilar es saber retirarte antes de que la energía decaiga. En lugar de esperar a que la conversación se agote, despídete cuando el momento aún está cargado de emoción. Esto deja la interacción en un punto alto, lo que el cerebro interpreta como una experiencia placentera que quiere repetir. Ahora, un aviso importante. El efecto imán silencioso no es un juego de poder, sino un arte de conexión. El objetivo no es manipular, sino honrar el deseo natural del cerebro humano de buscar cierre significado cuando lo aplicas con autenticidad. No solo te vuelves inolvidable, sino que también fomentas relaciones más profundas, porque cada encuentro deja la sensación de que algo más está por venir. Piensa en las series de televisión que te enganchan con finales de episodio, que dejan preguntas sin responder. ¿Qué haces? Vuelves por más. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. Una despedida bien diseñada no es un adiós, es un continuará emocional. El poder de este bonus secreto radica en que transforma lo invisible en irresistible. Cuando dominas el efecto imán silencioso, tu presencia se extiende más allá de tu cuerpo físico, se convierte en una emoción que viaja en la mente del otro, y esa es probablemente la forma más elegante de atracción que existe. En el próximo bloque cerraremos este viaje con un resumen lleno de energía, un plan de acción claro y una llamada a tu propio cambio, porque toda esta información solo tiene sentido si la llevas a la práctica desde hoy. Aquí estamos al final de este viaje. Hoy descubriste que la atracción no es un truco de magia, sino una combinación de energía interna, microseñales, consistencia emocional, experiencias memorables y el efecto imán silencioso. 5 piezas que juntas pueden transformar por completo la manera en que te relaciones con los demás. Repasemos rápidamente el mapa que recorrimos. Energía interna. Aprendiste que el magnetismo empieza en ti, en tu capacidad de habitar tu propio cuerpo con coherencia y calma. Sin ese punto de partida, nada más funciona. Microseñales. Comprendiste que la mirada, la pausa y la microsonrisa comunican más que 1000 palabras. Es el lenguaje silencioso que despierta curiosidad y deseo. Consistencia emocional. Viste que no basta con encender la chispa. Necesitas mantener una temperatura estable para que la conexión se sienta segura y confiable. Experiencias memorables. Descubriste que la novedad y las pequeñas aventuras activan la memoria emocional
creando recuerdos que se quedan grabados para siempre. Efecto imán silencioso. Aprendiste a dejar puertas abiertas, anclajes sensoriales y finales que invitan a más para que tu presencia siga resonando, incluso cuando no estás. Ahora, la gran pregunta: ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque el conocimiento sin acción es como un fuego sin oxígeno. Se apaga rápido. Aquí tienes un plan de acción inmediato. Hoy mismo dedica 5 minutos a practicar la presencia consciente. Respira, alinea tu postura y recuerda que tu energía es tu carta de presentación. En tu próxima interacción, aplica al menos una microseñal, contacto visual de 3 segundos, una pausa antes de responder o una microsonrisa genuina. Esta semana planea una pequeña aventura con alguien importante para ti. No tiene que ser algo costoso, solo algo diferente que despierte emoción y se convierta en una historia para recordar. Y cuando te despidas, deja una pregunta abierta o un detalle intrigante que invite a un próximo encuentro. Hazlo con autenticidad. No busques impresionar, busca conectar, porque el verdadero magnetismo no se trata de manipular, sino de ofrecer tu versión más presente, estable y creativa. Quiero dejarte con una última reflexión. La atracción no es un privilegio reservado para unos pocos. No depende de tu físico, de tu dinero, ni de tener la frase perfecta. Depende de tu capacidad de ser consciente, de cuidar tu energía, de crear momentos y de dejar huellas emocionales que nadie quiera borrar. Si aplicas lo que aprendiste hoy, notarás que las personas empezarán a mirarte diferente. Al principio no sabrán exactamente qué cambió, pero sentirán algo, algo que los hará querer estar cerca de ti, escucharte, conocerte más. Ese es el verdadero poder de la atracción, no convencer a nadie, sino convertirte en alguien que los demás eligen. Porque tu presencia no solo se ve, se siente, se recuerda y se busca. Aún es tu turno. Sana ahí fuera y enciende tu propio imán silencioso. El mundo está listo para conocerte en tu versión más auténtica y magnética.